Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y vamos a, como lo dice el título de este video, a hablar un poco sobre el enfoque de capacidades, el enfoque de desarrollo humano. ¿Cómo nace el índice de desarrollo humano discursivamente? ¿Sí? Entonces les voy a decir más o menos cuáles son los objetivos y cómo es la estructura de este video para que ustedes puedan pues tener un hilo conductor de toda la discusión. Primero vamos a hablar de qué son las capacidades para Marta Yacine y Marta Nussbaum, por supuesto, cuáles son esos elementos esenciales del enfoque de capacidades. Em, Vamos a pasar a diferenciar unos conceptos entre capacidades esenciales, capacidades internas y capacidades combinadas. Y también vamos a introducir un concepto de funcionamientos, también para tener un poco claro cuál es esa diferenciación que tienen ellos teórica de todos estos conceptos, porque son importantes para poder después empezar a adentrarnos en un poco de cómo estaban las discusiones del debate sobre el desarrollo antes de que se creara el índice de desarrollo humano, pues ampliamente influido por este enfoque de capacidades. Por último, vamos a ver un ejercicio práctico del índice de desarrollo humano, pero ese sí lo vamos a tener en otro video que se los voy a dejar por acá para que lo verifiquen y para que veamos cómo se puede hacer el índice de desarrollo humano de acuerdo con toda la información que nos da la misma página de Naciones Unidas, ¿sí? Para eso revisamos una ficha técnica y bueno, ahí les explico todo de cómo se hace ese índice. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar sobre qué son las capacidades. Entonces, cuando hablamos siempre de capacidades, no sé, siempre nos confundimos, no sabemos cómo puntualizarnos en un concepto y Marta Nussbaum en su libro Crear Capacidades nos da una definición y nos acerca a hablar sobre esta definición muy puntual. Ella nos dice que son libertades sustanciales. ¿Cómo así? Son un conjunto de oportunidades que están habitualmente interrelacionadas, es decir, no se pueden entender solas, sino que son esas oportunidades que habitualmente están interrelacionadas para elegir y para actuar. Es decir, que las capacidades, que el concepto de capacidad se va convirtiendo en un concepto de libertad. ¿Libertad de qué? De elección, libertad de decisión. Estas libertades, lo diría Amartya Sen y lo define y me gustaría pues leérselos para que lo tengamos claro como unas combinaciones alternativas de funcionamientos que se resultan factibles de alcanzar. Es decir, que las capacidades terminan siendo una combinación de diferentes facultades. Es decir, no solamente, ahorita lo vamos a puntualizar, no solamente es qué tiene usted como individuo y cuáles son sus habilidades, sino que estas habilidades se tienen que interrelacionar, se tienen que interconectar con un entorno, ¿sí? Eso es a donde nos va a llevar este enfoque en la discusión, cómo el entorno político, social, económico se combina con el entorno personal para llevar las capacidades de elección y de decisión de los individuos. Entonces, después de definir las capacidades, vamos a adentrarnos en cuáles son esos elementos claves que identifica Marta Nussbaum, que nos da el punto de partida para saber en qué se mueve, en qué dimensión se mueve este enfoque. Entonces vamos a empezar. El primer elemento clave es que toda persona y cada persona se ve a sí misma como un fin. Es decir, no vamos aquí a entrar en discusiones de bienestar total, de la suma de bienestares, como lo hacen algunas teorías económicas del bienestar, ¿cierto? Aquí es importante las oportunidades que se le brindan a cada persona. Es decir, el individuo en sí mismo es importante, el primer elemento. El segundo elemento, la elección en libertad, ¿sí? Las libertades sustanciales, como su definición lo dice, ¿sí? Esa capacidad que se tiene de elegir y de autodefinirse, de responderse a la pregunta, ¿qué es capaz de hacer y de ser cada persona? Esa es la pregunta que se responde y que cada uno se responde y que en esa autodefinición nos da el segundo elemento. El tercer elemento es la dimensión pluralista que hay, es decir, la diferenciación de estas capacidades no solamente pueden ser cuantitativamente, esto lo vamos a ver después cuando analicemos cómo nació el índice de desarrollo humano, no se pueden dar solamente cuantitativamente, se deben también hacer unas diferencias cualitativas en torno a los discursos, en torno a cuáles son esas categorías que nos dan esa pluralidad de capacidades en las personas.
Y cuarto, es importante que este enfoque se ocupe de la injusticia, de la desigualdad social, ¿sí? De cómo estas se están arraigadas, ¿sí? En especial cuando hay ausencia de estas capacidades, que responden a qué? A temas de discriminación, a temas de marginación. Entonces, estos son los cuatro elementos que se identifican en el enfoque de capacidades que son tan importantes. Entonces, ahora vamos a hablar un poco y vamos a conceptualizarnos un poco en los términos, ¿sí? Entonces, ¿qué es una capacidad? Ya lo definimos, pero las capacidades no se pueden entender así, bueno, entonces las capacidades, no, las capacidades hay que tener claros que hay un entrenamiento, si hay unas capacidades entrenadas, son todas esas capacidades internas que tienen que ver con la personalidad, que tienen que ver con las habilidades de aprendizaje, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con todo ese entorno personal, son todas esas capacidades que se han entrenado, ¿sí? Hay unas capacidades que las llama Marta Nussbaum como capacidades básicas, que son esas capacidades que giran en torno a un dotamiento, o sea, una dotación, perdón, a una dotación inicial. Como que cada individuo tiene una dotación inicial de habilidades y de aptitudes, y esas son sus capacidades básicas, que deben ser transformadas en capacidades internas para que puedan combinarse con las oportunidades que da su entorno, que da su entorno político, social y económico, ¿sí? Es decir, en últimas, no se puede leer la dimensión de las capacidades diferenciadas. Hay países en los que las capacidades internas están muy bien, ¿sí? Es decir, uno podría decir que tiene elección personal para elegir su religión, pero hay países en los que su entorno económico y político no permite otra religión diferente. Así que a pesar de que como individuos podamos decidir a qué Dios creer o en qué Dios creer, pues el entorno político, el entorno social puede que no nos permita desarrollar esa capacidad de elección. También se puede ver otro momento, y es que hay estados en los que sí, si bien sí se puede, por ejemplo, la libertad de expresión, sí está definida en su constitución, pero no hay un sentido crítico y no hay una capacidad interna entrenada de sentido crítico sobre lo que pasa en nuestro entorno. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esa libertad de expresión? Entonces, ¿aquí a dónde voy? Voy a que las capacidades, a pesar de que sí se diferencian, es decir, si hay unas habilidades natas, si hay unas habilidades entrenadas y si hay unas habilidades que se condicionan por su, que se, que ofrece el entorno, en últimas, esto se tiene que leer como realidades concomitantes, realidades que caminan juntas y que están completamente condicionadas. ¿Sí? Las capacidades natas están condicionadas por ejemplo, la nutrición materna. La nutrición materna en un núcleo familiar de bajos ingresos, pues es muy diferente a la nutrición materna de un núcleo familiar de altos ingresos. Entonces, en últimas, es importante identificar esa diferenciación y es importante identificar que a pesar de que están diferenciadas, en últimas se entrelazan. Bueno, entonces, ya después de que vimos esta conceptualización, vamos a hablar sobre el término de funcionamiento, ¿sí? Y aquí vamos a tener un ejemplo magnífico que nos presenta Marta Nussbaum y nos presenta Zen, bueno, específicamente a Amartya Sen, y es el ejemplo del hambriento y de la persona que ayuna, ¿sí? El hambriento no es capaz de parar su hambre. El que ayuna sí es capaz de dejar de ayunar. Ahí está la diferencia entre la capacidad, ¿sí? La capacidad es esa aptitud y esa opción de elegir ayunar o no. El funcionamiento es dejar de comer. Tanto el hambriento como el que ayuna deja de comer, pero el que ayuna tiene la capacidad de elegir si ayuna o no ayuna. Esa es la diferencia. Es decir, que el funcionamiento en últimas es el producto, es la materialización de la capacidad, pero no es la capacidad. Y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado cuando analizamos la medición del desarrollo, porque estamos cayendo en analizar funcionamientos, pero no analizar capacidades. Y entonces por eso es que
En últimas, bueno, para puntualizar, funcionamiento. El funcionamiento es la materialización del producto de la capacidad, no la capacidad. La capacidad tiene que ver con esa acción de decisión y de elección. El funcionamiento es la materialización, ¿sí? Entonces, en todo este proceso discursivo hay algo muy interesante y es que cuando se está hablando de este enfoque, ya habían unos enfoques que se estaban tratando, ya habían unas formas de medir el desarrollo por medio del PIB per cápita, por medio de las teorías utilitaristas, por medio de las teorías de los recursos, de los mínimos. Entonces nace la línea de pobreza, nace la línea de pobreza extrema, nace entender la pobreza, por ejemplo, con mínimos y con relacionadas al ámbito monetario. Pero entonces llegan Amartya Sen y todos los teóricos del desarrollo que pues se permean por su teoría y por este enfoque de capacidades y se empiezan a preguntar que hay otras dimensiones que también afectan la posición y la clasificación y que deberían afectar la comparación de los países en términos de desarrollo. Y entonces nace, y me parece muy interesante compartirles esta historia, nace el índice de desarrollo humano. Entonces ustedes dirían, no, pero es que, listo, la principal, les voy a decir, la principal crítica que se le hace a todos estos enfoques es que son estrictamente simplificadores. Todos lo simplifican a un número y a un indicador, el PIB, que en realidad no arroja las realidades en términos de salud, en términos de educación, en términos de los funcionamientos. Entonces ustedes me dirían, bueno, pero es que aquí hay algo aquí como que me confunde, pues no podíamos medir las capacidades, ¿cómo las vamos a medir? Resulta que el índice de desarrollo humano, lo dice Marta Nussbaum, es estratégico, ¿sí? Los informes de desarrollo humano que lanza, que son los importantes, que son los que nos dan realmente la visión de cómo está un país, una región o el mundo entero en términos de desarrollo, iban a salir y estaban en construcción, en formulación, pero una persona que se llama Malibu Al-Haq, espero que lo esté pronunciando bien, esta persona creía que los países no iban a tomar en serio estos informes si no había un indicador que eh, pudiera permitirnos una comparación, una clasificación, que era lo que hacían todos los otros indicadores. Entonces nace este indicador que básicamente pondera dimensiones de educación, salud y ingreso económico o crecimiento económico. Y aquí es donde las clasificaciones cambiaron. Y entonces Estados Unidos, que siempre ha liderado, por ejemplo, el crecimiento económico, se veía ya no en una posición de liderazgo, sino que estaba mucho más abajo de los primeros, por ejemplo, 10 en términos de desarrollo humano. Aquí empieza la discusión y es decir, el índice de desarrollo humano sí, si bien es un indicador que no me va a decir realmente las realidades en términos de capacidades, sí permitió que se empezaran a discutir estos temas y se empezaran a tomar en serio los informes de desarrollo humano para la toma de decisiones de los países. Entonces, para puntualizar y para poder darle como un cierre a este video y para poderle dar paso al ejercicio práctico, que yo creo que ya se me va a acabar el tiempo. El enfoque de las capacidades es un enfoque que permite leer el desarrollo en términos de libertades sustanciales y de libertades de elección y de acción, ¿sí? Es un enfoque muy amplio, es un enfoque que reúne varios elementos como ya los alcanzamos a percibir en este video. Es un enfoque que muy difícilmente puede ser medido solo cuantitativamente. Si bien el índice de desarrollo humano es un indicador que nos ayuda a clasificar y a comparar países y realidades, no nos da una lectura real de lo que está pasando. Por eso es importante, aparte de leer el numerito del índice, también leerse los informes de desarrollo humano que casi siempre tienen un tema particular, sea tecnología, sea eh, desarrollo humano, recursos, cualquier tema, pobreza, todos estos temas se tratan en estos informes y son realmente importantes porque se desagregan en los puntos discursivos y en los análisis cualitativos que son realmente los que nos dan una luz de cómo están los países en términos de desarrollo. Así pues,
Este video tenía esa finalidad, es una finalidad más descriptiva del enfoque de capacidades, una finalidad que nos pudiera dar un poco de cómo nació este indicador. Este indicador nace realmente así, de una necesidad de decir, venga, pónganos cuidado a esta discusión y póngale cuidado a lo que se está tratando. Y entonces nace el índice de desarrollo humano. Acá les voy a dejar el otro video porque no me alcanzaba para ponerlo acá, el otro video en donde les explico la metodología y toda la ficha técnica del índice de desarrollo humano para que ustedes mismos puedan saber cómo es que hacen las Naciones Unidas para hallar este indicador en todos los países y compararlo. Y así en ese video vamos a poder ver cómo hay países que, por ejemplo, Japón ha tenido un IDH siempre muy alto, pero el IDH siempre ha ido cambiando y ha ido incorporándose ajustes. Entonces, ahora ha incorporado un ajuste por género y en este momento Japón, a pesar de que ha tenido un IDH muy bueno, cuando se ha ajustado por género no ha tenido los mismos resultados. Entonces es importante que siempre revisemos estos informes y revisemos estas discusiones en términos de desarrollo. Espero que les guste, voy a dejarles el video por acá y hasta luego.